Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que honestamente me tiene con la piel de gallina, con un nudo en el estómago y la mente en un torbellino de preguntas. Vamos a hablar de una traición tan profunda, tan impactante, que las confesiones que salieron a la luz te van a dejar helado, te van a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre el brillo y el glamour del mundo del espectáculo. Prepárense porque vamos a desentrañar el caso de Asterisco Can y Demet, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, un sueño hecho realidad para millones de fans, pero que tras las cortinas de la fama escondía oscuridades que jamás imaginamos, una realidad que se desmoronó en mil pedazos dejando cicatrices profundas. Si les gustan estos relatos que nos ponen a debatir, a reflexionar y a sentir la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el ojo público, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones. ¿Se acuerdan de Can Yaman y Demet Özdemir? Claro que sí. Para quienes no los conozcan, ellos fueron la pareja protagonista de la exitosa serie turca Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí en Latinoamérica y España. La química entre ellos en pantalla era tan explosiva, tan palpable, que traspasó la ficción y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Sus personajes Candivit y Sanemeyn parecían el reflejo perfecto de un amor idealizado, un romance de novela que todos anhelábamos. Se les veía juntos cómplices, sonrientes en cada evento, en cada entrevista, y todos, absolutamente todos, soñábamos con que ese amor en la serie se convirtiera en una hermosa realidad. Y para nuestra alegría, así pareció ser. Durante un tiempo Can y Demet fueron la pareja del momento, la pareja dorada del mundo de la televisión turca. Sus apariciones públicas, las fotos en redes sociales, los guiños cómplices, todo parecía indicar que estaban perdidamente enamorados, que su conexión era genuina y profunda. Los medios de comunicación los adoraban, los fans los adoraban, y parecía que el mundo entero estaba celebrando su amor. Las fantasías de los seguidores suelen ser muy intensas, ¿verdad? Imaginaban bodas de ensueño, hijos adorables, una vida juntos, un final feliz digno de Hollywood. Pero como suele pasar en estas historias que nos atrapan, que nos seducen con su brillo inicial, la realidad a menudo se esconde detrás de un velo cuidadosamente tejido, una cortina de humo que oculta verdades mucho más complejas y, a veces, dolorosas. Lo que empezó como un romance de ensueño, como una conexión que parecía destinada a durar, terminó desmoronándose de la manera más dolorosa, dejando a su paso un rastro de decepción y preguntas sin respuesta. Y lo más impactante de todo, lo que realmente nos trae hoy aquí, a este espacio de análisis y reflexión, son las duras confesiones que salieron a la luz, filtraciones y testimonios que poco a poco fueron revelando la verdadera cara de esta relación, una cara que distaba mucho de la imagen idílica que nos habían vendido. No fue una ruptura simple de esas que ocurren cuando el amor se apaga, cuando las diferencias se vuelven irreconciliables, o cuando simplemente los caminos se separan. No, señores. Esto fue mucho más allá, y se trata de una traición que francamente te deja sin palabras, te hace replantearte la naturaleza del amor, la fama y las relaciones en el ojo público. Hasta hace poco la narrativa oficial, la versión que nos llegaba de los representantes, de los comunicados de prensa, era que la relación había terminado por las exigencias de sus carreras, por las diferencias irreconciliables, las típicas excusas que se usan para suavizar las rupturas públicas, para proteger la imagen de las celebridades. Sin embargo, con el tiempo, con la paciencia de los medios y de los fans más dedicados, y más importante aún, con algunas filtraciones estratégicas y sobre todo, con las propias palabras de quienes estuvieron involucrados, aunque sea de forma indirecta o velada, la verdad comenzó a emerger, como una burbuja de aire que asciende desde las profundidades. Y esa verdad es, créanme, mucho más turbia, más compleja y más desoladora de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Hablemos de Can Yaman. Él, un actor carismático con una legión de fans que lo idolatran en Turquía y a nivel internacional, siempre ha sido un personaje mediático, un foco de atención constante. Su personalidad fuerte, su confianza arrolladora, a veces rozando la arrogancia, siempre han generado debate, admiración y, en algunos sectores, crítica. Pero, ¿hasta dónde llegaba esa confianza? Según algunas declaraciones, testimonios de personas cercanas, y rumores que se han ido confirmando con el tiempo, parece que Can tenía una forma muy peculiar, y a todas luces preocupante de ver las relaciones. No se trataba solo de amor, de compartir, de construir un futuro juntos. Al parecer se trata
Habla también de posesión, de control, de un deseo de ser el centro absoluto de la vida de su pareja. Y aquí es donde entra Demet. Ella, una actriz talentosa, hermosa, que se ganó el corazón de todos con su dulzura, su profesionalismo y su capacidad para transmitir emociones en cada escena. Su imagen pública siempre ha sido impecable, la de una joven trabajadora, amable y centrada. Pero detrás de esa fachada de éxito y encanto, al parecer, estaba viviendo una pesadilla, una realidad oculta tras las sonrisas forzadas para las cámaras y las entrevistas públicas. Las confesiones que salieron a la luz procedentes de fuentes cercanas, de testimonios anónimos pero creíbles, y lo que es más importante de la propia evolución de su comportamiento público y sus gestos, pintan un cuadro desolador de una relación marcada por la manipulación y el control. Se habla de presiones psicológicas, de un comportamiento tóxico que fue minando lentamente la confianza, la autoestima y la salud emocional de Demet. Una de las confesiones más impactantes, aunque no provino directamente de Demet en un primer momento, sino de personas cercanas a ella o de filtraciones que ella misma habría permitido que salieran a la luz en un momento de desesperación o necesidad de liberarse, se centra en la supuesta infidelidad por parte de Khan. Pero no cualquier infidelidad. Se habla de que Khan habría estado saliendo con otras mujeres, explorando otras relaciones, incluso mientras aún mantenía una relación pública y aparentemente seria con Demet. Imaginen la escena, tú creyendo en un futuro juntos, invirtiendo tus sentimientos, tu tiempo y tu energía en una relación que crees sincera, mientras él, supuestamente, te traiciona a espaldas, te engaña con otras personas. Y no solo eso, sino que según las confesiones, Khan habría sido muy hábil para mantener ambas situaciones en secreto, para jugar en dos tableros a la vez, manipulando los sentimientos de Demet y la percepción pública. La doble vida, la mentira constante es un golpe devastador para cualquier relación, pero cuando se trata de alguien que proyecta una imagen de devoción y amor incondicional, el impacto es aún mayor. Pero la traición, al parecer, no se detendría ahí. Las confesiones más duras hablan de cómo Khan habría utilizado la relación para su propio beneficio, para potenciar su carrera y su imagen pública. Se menciona que para él, la pareja Khan-Demet era más que una relación romántica, era una estrategia de marketing, una forma de capitalizar la química en pantalla y traducirla en popularidad, en contratos, en atención mediática. Y cuando Demet, al parecer, empezó a darse cuenta de la falsedad de la situación, del dolor que le causaba esta dinámica, y quizás intentó poner límites o hablar sobre ello, Khan reaccionó de maneras aún más crueles, buscando mantener el control a toda costa. Se cuenta que Khan tenía una forma de controlar a Demet, de aislarla progresivamente. Habría intentado alejarla de sus amigos, de su familia, de su círculo de apoyo más cercano, haciéndole creer, a través de sutiles manipulaciones y comentarios, que solo él la entendía, que solo él la quería de verdad, que los demás no comprendían su conexión especial. Esto es una táctica clásica de control y manipulación psicológica, una red que se va tejiendo lentamente, y si esto fue así, habla de una oscuridad en la personalidad de Khan que es realmente preocupante. Una forma de ejercer poder sobre su pareja que va más allá de los celos, y se adentra en el terreno del abuso emocional. Y lo más aterrador de todo es la forma en que estas confesiones sugieren que Khan utilizaba la imagen pública de la pareja a su favor para ocultar su verdadero comportamiento. Mientras proyectaba una imagen de hombre enamorado en las redes sociales, en las entrevistas, en los eventos públicos, en privado, el comportamiento era radicalmente distinto. Se habla de celos enfermizos, de un deseo de control absoluto sobre la vida de Demet, de humillaciones, de desvalorización constante. Imaginen la angustia de Demet, teniendo que mantener una sonrisa para las cámaras, respondiendo con dulzura a las preguntas de los periodistas sobre su amor, mientras en su vida privada sufría este tipo de maltratos, esta opresión emocional. La dicotomía entre la imagen pública y la realidad privada es uno de los aspectos más dolorosos de estas confesiones. Las confesiones más escalofriantes, las que realmente abren una grieta en nuestra percepción, se refieren a cómo Khan, al verse descubierto, al sentir que perdía el control sobre la narrativa o sobre Demet, o simplemente como una forma de represalia, habría intentado desacreditarla. Se especula fuertemente que habría sido él, o alguien de su entorno cercano actuando bajo sus órdenes, quien filtró información negativa sobre ella a los medios, o quien impulsó rumores maliciosos para que la culpa de la ruptura recayera sobre Demet, para proyectar una imagen de ella como una persona difícil, inestable o egoísta. Esto, si se confirma, es una traición en su máxima expresión. No solo se rompe la confianza y se inflige un daño emocional profundo, sino que se intenta destruir la reputación y la carrera de la otra persona,
como un último acto de venganza o control. Las palabras clave que surgen de estas confesiones, que resuenan con fuerza a medida que se van desvelando los detalles, son manipulación, control, humillación, infidelidad, falsedad, abuso psicológico o estrategias de marketing. Son palabras fuertes, contundentes, que pintan un cuadro muy sombrío de lo que fue esta relación detrás de las cámaras, lejos del brillo de los focos y los aplausos de los fans. La pareja que millones adoraban, la pareja que parecía el epítome del amor verdadero y la conexión ideal, escondía una dinámica tóxica y destructiva, un campo de batalla emocional donde uno de los miembros luchaba por su bienestar mientras el otro, aparentemente, buscaba su propio beneficio. Es importante recordar que si bien la mayoría de las informaciones provienen de fuentes cercanas, de testimonios anónimos pero consistentes, de filtraciones cuidadosamente analizadas, y no siempre de confesiones directas y públicas de ambos involucrados, las propias reacciones posteriores de ambos, los silencios elocuentes de Demet y su posterior enfoque en su carrera y bienestar, y la forma abrupta y dolorosa en que la relación se rompió, sugieren que algo mucho más grave de lo que se mostró públicamente estaba sucediendo. Las confesiones, aunque no siempre directas y claras, han ido conformando un relato coherente, una historia que, a pesar de las sombras, resuena con la fuerza de la verdad, de una traición profunda y dolorosa que dejó a Demet en una situación vulnerable. ¿Por qué nos impactan tanto estas historias? ¿Por qué nos generan tanta curiosidad y a veces tanta empatía? Creo que es porque idealizamos a las parejas famosas. Las vemos como seres perfectos, como modelos a seguir, encarnaciones de un amor de cuento. Y cuando descubrimos que detrás de esa perfección aparente hay dolor, hay traición, hay manipulación, hay sufrimiento, nos sentimos defraudados, sí, pero también nos sentimos identificados. Porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el dolor de la traición, la decepción amorosa, la complejidad de las relaciones humanas, aunque no sea a la escala mediática y pública de Khan y Demet. Estas historias nos recuerdan que bajo el maquillaje y el glamour, las celebridades son seres humanos con sus propias luchas y fragilidades. Estas confesiones nos dejan una lección importante, una advertencia valiosa para nuestras propias vidas. Nunca debemos juzgar una relación solo por lo que vemos en público, por las apariencias que se proyectan en las redes sociales o en los medios. La vida privada de las personas es compleja, llena de matices, y a veces, las apariencias engañan de la manera más cruel y devastadora. También nos enseñan sobre la importancia fundamental de poner límites claros en nuestras relaciones, de protegernos del abuso emocional, de la manipulación, y de no permitir jamás que nadie nos controle, nos coarte o nos manipule. La autoestima y el bienestar emocional deben ser siempre la prioridad. En resumen, la historia de Khan y Demet, vista a través de estas duras confesiones, de los testimonios y las filtraciones que han ido saliendo a la luz, nos revela una traición que va mucho más allá de una simple ruptura sentimental. Habla de manipulación psicológica, de control absoluto, de infidelidad calculada y de un profundo daño emocional y psicológico infligido a una de las partes. La pareja que muchos admiraban, la pareja que representaba un ideal romántico, lamentablemente, se convirtió en un ejemplo de cómo las apariencias pueden ser engañosas, de lo destructiva que puede ser una relación cuando la confianza se rompe por completo y cuando uno de los miembros ejerce un poder desmedido sobre el otro. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por las profundidades de esta historia que, sin duda, ha dejado una huella en el mundo del espectáculo y en la percepción pública de esta pareja. Espero que les haya resultado tan intrigante, tan revelador y, sobre todo, tan reflexivo como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron estas confesiones? ¿Creen que la fama y el escrutinio público pueden distorsionar las relaciones de forma tan radical? ¿Han vivido alguna situación similar, aunque a menor escala? Dejen sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos, debatir con ustedes y crear esta comunidad de reflexión. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir explorando historias que nos hacen pensar y sentir, que nos ponen a cuestionar la realidad, por favor, denle un buen me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.